Soy poeta, historiadora, socióloga, nica mexicana, latina en Estados Unidos, mamá, todo eso, no necesariamente en ese orden. Em, Nací en Managua, Nicaragua, en agosto de 1979, un mes después del triunfo de la Revolución Sandinista. Mi mamá en fotos de recién nacida escribió al pie de las fotografías: Gemita, naciste en una Nicaragua libre. Eh, entonces, bueno, nací, tengo algún poema donde platico del nacimiento porque mi mamá siempre decía que fue un nacimiento dramático, con toque de queda, en un hospital lleno de personas que estaban heridas, ¿no? En mitad de la guerra civil. Entonces, siempre me decía que mi nombre Gema es por la santa italiana, por Gema Galgani. Mi mamá fue siempre una mujer muy devota, muy católica, a su manera, ¿no? Como muchos latinoamericanos, pero bueno, de ahí el nombre de Gema. Entonces nací en mitad de la revolución y mis papás migraron en los 80 a México, a Ciudad de México, como muchas otras familias centroamericanas, por motivo de la guerra. Mis papás no es que estuvieran militando de ninguno de los dos lados, simplemente querían buscar una situación más segura para sus hijas, ¿no? Entonces, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo migramos a Ciudad de México. Y bueno, crecí en Ciudad de México con esta certeza, con esta sensación de que éramos distintos, porque se hablaba distinto en casa, se comía distinto, escuchábamos otra música. También recibimos a muchas familias, también nicaragüenses en su paso a Estados Unidos, salvadoreños también, y conocimos asimismo a familias peruanas, argentinas. O sea, era este momento maravilloso en los 80 en Ciudad de México, en el que confluyeron muchas identidades latinoamericanas, ¿no? En el que México se constituye como un refugio para muchos migrantes. Entonces, fue pues realmente una experiencia hermosa, ¿no? Crecimos siempre en la colonia de Copilco Universidad, que está cerca de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y, y eso, ¿no? Entonces crecimos como en mitad de estos distintos acentos, sabores, olores, canciones. Y sí, crecí con esta identidad de ser nica, ¿no? De ser nicaragüense, de ser centroamericana, a pesar de que la verdad es que pues tanto mi hermana como yo perdimos el acento nica, ¿no? Muy pronto. Entonces, pues era como la nica en México, a pesar de que no hablaba con acento nicaragüense, pero cada vez que conocían a mi papá, a mi mamá, decían: ah, ya, eres nicaragüense. Y bueno, nosotros regresamos a Nicaragua en los 90, una vez que se da la transición con la llegada de Violeta Chamorro. Y ahí fue realmente como mi despertar más fuerte a ser nicaragüense, ¿no? Y ahí es donde también pues descubrí este quehacer poético con más fuerza. Yo empecé a interesarme en la poesía muy temprano, desde los 11, 12 años. Era una lectora ávida de Sor Juana Inés de la Cruz, y eso marca como mis primeros versos, ¿no? Eran muy, o trataba de ser como muy, y emular como este ritmo de Sor Juana, y también como este mundo interior místico, místico religioso, muy femenino también. Entonces, bueno, fue ese como encontrarme con Nicaragua fue a esa edad, y estuvimos entre México y Nicaragua durante los 90. Y fue muy curioso también porque de nuevo es esta cuestión de las identidades, ¿no? Donde, por supuesto, una vez que estaba en Nicaragua, yo era la mexicana, porque hablaba distinto, ¿no? Entonces, cuando regreso a mi país, crezco como la mexicana, ¿no? Entonces, bueno, esa fue como la experiencia. Y después yo vengo a Estados Unidos. La primera vez visité cuando tenía como 20, 21 años o algo así. Trabajé en el consulado de Nueva York y descubrí Nueva York, ¿no? Que bueno, o sea, fue toda una experiencia. Recuerdo que igual escribí algunos versos a Nueva York diciendo ciudad pequeña, ciudad inmensa, ¿no? Totalmente
maravillada con los colores, con las luces de Nueva York, con esta ciudad que realmente es como inmensa y pequeña al mismo tiempo, ¿no? Porque tiene como esta cuestión como de ser una ciudad grandiosa y vibrante y grande, pero al mismo tiempo es muy íntima, ¿no? Y te da una sensación como de proximidad, ¿no? De calidez con la gente en la calle que te platica, que te hablan. Entonces, bueno, ahí fue mi decisión. Yo dije, si llego a estudiar, en ese momento estaba estudiando licenciatura, dije, si voy a estudiar el doctorado, voy a venir aquí, a Nueva York. Así lo hice, regresé a Nueva York unos años más tarde hice una maestría en la London School of Economics, hice una licenciatura primero en México y luego estudié una maestría en género y política social en la London School of Economics. Y luego ya llegué finalmente a Nueva York, donde estudié sociología y estudios históricos en la New School for Social Research. Y bueno, fueron unos años maravillosos. Siempre me gusta decir esto que es quizás un poco peculiar, no único, pero peculiar en mí, que es que nunca estudié literatura, nunca estudié poesía. Siempre ha sido como una parte de mí, digamos, que he mantenido aparte de mi trabajo académico, aunque se tocan de repente, pero son como dos esferas de mi vida. Entonces, pues estudié, ¿no? Sociología, historia y trabajo en temas académicos, trabajo temas de violencia y crimen en América Latina, ¿no? Y bueno, esa soy yo en pocas palabras. Tengo tres libros de poesía publicados. El primer libro se titula Piel de Poesía, lo publiqué en el 2002. Fue una coedición entre la editorial nicaragüense 400 Elefantes y una editorial mexicana, Opción, que es una editorial que pertenece al ITAM, que es la universidad en la que yo estudié en Ciudad de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y Piel de Poesía es un libro, digamos, de primeros versos. Es un libro que además tuve la suerte y el privilegio realmente de que el prólogo lo escribe el poeta Pablo Antonio Cuadra, ¿no? Este gran poeta nicaragüense que en ese momento yo empecé mis estudios universitarios en la Universidad Católica en Nicaragua, en Managua, y Pablo Antonio Cuadra era el rector de la universidad. Entonces yo le mandé mis poemas, ¿no? Todavía recuerdo que los envolví como en un sobre Manila, ¿no? Con mucho cuidado, y se los mandé, le mandé el manuscrito, y unos días después me mandaron a llamar de su oficina, y cuando yo entro a la oficina de Pablo Antonio Cuadra, me extiende su mano, ¿no? Él era un señor como muy alto, delgado, con una mano muy afilada, unos dedos muy largos, ¿no? Entonces me tiende la mano y me dice, buenos días, poeta, ¿no? Y bueno, fue, o sea, realmente maravilloso, ¿no? Era la primera vez que alguien me interpelaba con ese nombre y semejante gigante de la poesía, entonces, en fin, yo me sentí chiquitita, pero también emocionadísima. Y bueno, entonces él leyó el primer, digamos, como borrador del manuscrito de Piel de Poesía. Y en buena medida fue por él, por don Pablo, como le decíamos, o como es conocido en Nicaragua, que me animé a publicar ese libro, ¿no? O sea, él me puso en contacto con algunos editores, y bueno, en fin, a través de él y por las peripecias de la vida, llegué a conocer a Marta Leonor González, esta maravillosa poeta nicaragüense, y ella entonces como codirectora de este proyecto hermoso de 400 Elefantes con Juan Sobalbarro, me dieron la oportunidad de publicar mi libro. Y como yo estaba ya viviendo en Ciudad de México, o sea, como que el Piel de Poesía se escribe igual como en parte de estos vueltas migratorias de mi vida, entonces se hizo una coedición, ¿no? Que a mí me encantó porque, de nuevo, como decía, soy nica mexicana y entonces para mí que mi primer libro haya sido publicado en ese entrecruce de identidades fue maravilloso. El libro es, como decía, pues un libro de primeros versos, ¿no? O sea, muchos de esos versos los escribí muy joven, o sea, entre, no sé, los 18 y los 21 años más o menos. Es una poesía
sumamente erótica, ¿no? Erótica, existencial, que explora el tema del cuerpo femenino, del erotismo, ¿no? De la experiencia como sexual, el descubrimiento del cuerpo, pero también tiene como un dejo, digamos, como de esta cuestión como de Sor Juana que tanto me gustaba y entonces es un erotismo también medio místico, ¿no? Y explora como temas como la nada, ¿no? Y qué significa como explorar el sentido del cuerpo, qué significa como pensar en el cuerpo después de la muerte, ¿no? Entonces, bueno, tiene como una conjunción, digamos, de un primeros versos como de erotismo y de amor, pero al mismo tiempo tiene algunos como un poco más existencialistas, diría yo, ¿no? En el 2007, me parece, publicó el segundo libro que se llama Antídoto para una mujer trágica, ¿no? Que es un libro muy distinto. Es un libro publicado en México por una editorial que se llama Mezcalero Brothers, que hacían unas ediciones preciosas, muy chiquitas, unos libros como, sí, como muy pequeñitos, pero muy lindos. Una editorial independiente en México. Y Antídoto para una mujer trágica es muy distinto. O sea, Antídoto es un poco como mi historia, mi transición o mi encuentro con el feminismo, ¿no? O sea, mi encuentro con el feminismo, mi encuentro también con el desamor, ¿no? Con los abandonos, con lo que significa como descubrir como la separación de alguien que has amado. Entonces es un libro distinto, también hablo en algunos versos sobre violencia en contra de la mujer, ¿no? Entonces es un libro de mucho dolor, pero también de reivindicación. O sea, es un libro de reivindicación feminista, de encuentro de mi voz de mujer. Mantengo el tono erótico, pero es un tono erótico distinto, ¿no? Ya no es el tono erótico, digamos, de los primeros versos, más amoroso, más melancólico. Aquí es un erotismo un poco más... más desgarrado, más desencantado, ¿no? De una mujer más adulta. Entonces, y el antídoto, al final es la poesía, ¿no? O sea, el antídoto que narra este libro de poemas es que el antídoto para la mujer trágica, para una mujer que ha vivido desencuentros, que ha vivido desamores, es la poesía, ¿no? O sea, que donde falla todo, donde falla la voz de otra manera, encuentras la poesía, ¿no? Entonces ese libro es el antídoto. Y tercero es el libro que se titula Transversa, ¿no? Que el libro Transversa lo publico también en Ciudad de México con el Proyecto Literal, que es un proyecto hermoso que inicia junto con otros poetas, la poeta mexicana Jocelyn Pantoja de Luna, que es una muy buena amiga también. Y Transversa, yo diría, es como un poco como el libro que expresa de manera más clara mi identidad itinerante, ¿no? O sea, esta identidad como atravesada, ¿no? Y de ahí el nombre de Transversa trata de dar cuenta, por un lado, como de este ser nómada, de qué significa como no tener un sentido de casa, ¿no? O sea, uno de los versos que abre, el verso que abre el libro, reflexiona sobre esto diciendo, casa, ¿qué significa eso? ¿No? ¿Qué significa vivir en el paréntesis? ¿Qué significa vivir entre dos puntos que sostienen una cuerda y no ser ninguno de esos puntos, sino ser la cuerda misma, ¿no? Entonces, es una reflexión sobre esto, ¿no? Sobre esta cuestión de ser nómada, de haber vivido, para ese entonces ya había vivido en Managua, en Ciudad de México, en Londres, en Nueva York, ¿no? Y entonces es como descubrir que no tengo un lugar al cual pueda llamar casa y vivir, y qué significa vivir ahí, ¿no? ¿Qué significa ser ese equilibrista que está entre tantos mundos entrecruzados? Es un libro donde también hablo de postales, ¿no? Le llamo así postales donde son versos que retratan a mi familia, ¿no? A mi hermana, a mi papá, a mi mamá. Son versos que también son postales a ciudades que me gustan, ¿no? O sea, postales a Londres, postales a Nueva York, postales a Managua. Y es un verso también, es un libro también, volviendo al título de Transversa, donde exploro
un verso libre, ¿no? O sea, digamos, si en Piel de Poesía hay como hay un formalismo como más claro, una estructura más clara en mi poesía, en Antídoto empieza a desdibujarse y en Transversa lo dejo ir, ¿no? O sea, es más como una prosa poética, todo escrito en minúsculas, o sea, estoy como tratando de experimentar como con otras cosas, entonces es una como, trato como también como un poco de transgredir al verso o de atravesarlo, ¿no? O sea, de ir más allá como de las formas tradicionales. Y ese es el último libro que publiqué. He seguido escribiendo mucho. Poemas míos han aparecido en diversas antologías, se han traducido al inglés, al italiano, al español, al portugués, al alemán, ¿no? He tenido como la suerte, pues el privilegio y el gusto de que haya interés en traducir mi trabajo. Y también edité un libro que disfruté mucho que se llama Apresurada Cicatriz, que es como una muestra de poesía reciente centroamericana con Lauri García Dueñas, poeta salvadoreña, y con Jocelyn Pantoja, poeta mexicana. Entonces tengo ese libro también editado que disfruté mucho porque, de nuevo, ¿no? Es este quehacer de poesía que nos permite también estar en contacto con poetas y voces que uno admira mucho. Entonces, ese es mi trabajo y mi trayectoria hasta ahora. Estoy trabajando en este momento en varios versos, en versos que espero que se compilen en un libro, trabajando el tema de la maternidad. Por un lado, pues tuve la experiencia dolorosa de haber perdido a mi mamá hace un par de años y bueno, fue una experiencia que pues como a muchos me marcó, fue además una muerte con pues con dolor, con sufrimiento, con una enfermedad muy fuerte. Eh, y entonces, bueno, fue el proceso de escritura fue doloroso también, escribir sobre una pérdida. Estoy en un momento, digamos, ya en el que la memoria empieza a dar pie a memorias más felices, ¿no? O sea, recordarla no nada más en su muerte, sino en su vida, ¿no? Que al final es lo más importante que me llevo de ella, de mi mamita Yelvita Balmaceda Vivas. Entonces estoy escribiendo un libro sobre la pérdida de mi madre y a la vez el descubrimiento de mío de ser madre, ¿no? O sea, tengo dos niñas pequeñitas, una bebé de 10 meses, una niña de 4 años, entonces son como dos polos, digamos, ¿no? O sea, por un lado como el polo de mí, de haber perdido mi madre, ¿no? La orfandad, ¿no? Esta orfandad adulta, ¿no? Y lo que significa como perder a la madre ya adulta. Y por otro lado, pues esta nueva experiencia de amor y de descubrir como el amor de mamá, ¿no? O sea, y con todas las, digamos, como sus luces y sus claroscuros, ¿no? O sea, como también me interesa explorar eso, que es un tema que muchas poetas, muchas escritoras lo han explorado y me interesa mucho, ¿no? O sea, pensar lo doméstico, pensar lo tirante que es el encontrar un espacio y un cuarto propio, ¿no? En voz de Virginia Woolf, en estos tiempos, ¿no? Y además en tiempos de pandemia más complicado todavía. Pero eso, estoy explorando en un libro, el libro tiene como un título que se llama La madre era la casa, ¿no? O al menos es el título que tiene ahora y creo que al final conecta mucho también con el tema de transversa en el sentido de esta cuestión de nuevo como de las identidades nómadas, ¿no? O sea, de qué significa como estar siempre como en transición, porque al final, o sea, esta cuestión de la madre era la casa, es esta sensación de que no tengo quizás una nación única a la que pueda llamar casa, pero la madre es la casa, ¿no? O sea, si hay un lugar, ¿no? O sea, una persona en el cual me siento siempre yo y me siento acompañada, amada, protegida, es eso, ¿no? O sea, como ese amor y también como en este momento tratar de emularlo, de vivirlo también a sí mismo con mis hijas. Entonces es un libro íntimo, o sea, creo que es claro que mi poesía es
reflejo de mi vida, ¿no? Y sí es una poesía como muy íntima, muy biográfica, pero desde luego también como reflexionando del momento en el momento en el que vivimos. Una parte, digamos, paralela a este proyecto es que los temas, digamos, académicos que trabajo en general no se tocan con mi trabajo poético, pero han empezado, digamos, a filtrarse, ¿no? Entonces, sí tengo algunos poemas que no van a ser parte del libro, pero que son otros poemas que he escrito, que he estado trabajando sobre el tema de violencia, ¿no? O sea, sobre el tema tengo un poema, de hecho, donde volteo a mí misma y se llama Entrevista a una experta en violencia, ¿no? O sea, como tratando de mirar críticamente qué significa pensar estos temas y con qué, desde qué perspectiva puede hacerse para hacerse de una manera ética, ¿no? O sea, de una manera que se reconozca como el dolor de las víctimas y donde no apropie yo sus experiencias. Entonces, el trabajo académico que hago, que es sobre violencia en América Latina, ha empezado de alguna manera a filtrarse en la poesía, en este otro como proyecto y estos otros versos que tengo. Esos son los dos, digamos, proyectos en los que estoy trabajando y bueno, ahora que estoy en Chicago, ¿no? Que tengo 3 años de vivir aquí, después de esa primera experiencia en Nueva York, regresé a México, después estuve un año en San Diego y ahora estoy en Chicago, ¿no? Entonces ahora que estoy en esta ciudad, tengo muchas ganas y mucho interés de encontrar otras voces latinoamericanas, o sea, hay un festival maravilloso que se hace aquí de poesía, entonces estoy como muy ávida de encontrar otros poetas latinoamericanos, latinos, latinex que vivan acá. Entonces, esa es también parte del siguiente proyecto o la siguiente página en esta trayectoria.